Fue un imperio surgido de las cenizas de las conquistas bárbaras. Abarcaba 15 usos horarios y cubría 1/6 de la masa territorial total del planeta. Lo primero que había que saber manejar era su enorme tamaño. Una fiera y peligrosa línea de soberbios zares construyó el imperio ruso, alimentado por 400 años de caos. Los tiránicos planes de los zares solían ser tan colosales como el país mismo. Ella escribió a uno de sus corresponsales: no puedo dejar de construir edificios. Construir es como una enfermedad comparable al alcoholismo. Aquellos visionarios impulsarían el ascenso de Rusia, adaptando tecnologías extranjeras para tomar el poder, capturar territorios y establecer las bases de ingeniería de un imperio. Pero el mismo impulso que alimentó el anhelo de Rusia por alcanzar la gloria eterna terminaría por devorar a su propio pueblo. Construyendo un imperio, Rusia. Año 1480, Moscú. Un líder ruso emergente se dispone a hacer una jugada sin precedentes para alcanzar el poder. Su nombre, Iván III. Durante siglos, su gente ha estado bajo el dominio de los conquistadores más brutales de Eurasia, la secta mongol de los tártaros. Ahora, Iván III está dispuesto a jugárselo todo con tal de derrotarlos. Con un solo movimiento destruye el pacto que lo liga a los tártaros y declara suya a Rusia. El futuro del pueblo ruso está en juego. Si Iván pierde, perderá su vida. Si gana, Rusia se convertirá en la tierra de los zares. Hola, soy Peter Weller. Algunos dicen que la historia de Rusia es la historia de sus grandes ciudades. Lo que conocemos como Rusia hoy en día comenzó en el siglo IX, cuando un grupo muy diverso de gente comenzó a converger en un clan dominante llamado Kievan Rus. El clan Kievan Rus provenía de Ucrania, pero emigró a este territorio, un área muy boscosa cercana a muchos ríos y lagos. Aquí fundaron una pequeña aldea comercial llamada Novgorod, Ciudad Nueva. Cuenta la tradición oral que la vida en Novgorod era tan caótica y tumultuosa que la gente decidió invitar a un guerrero vikingo del otro lado del Báltico, llamado Rurik, para que viniera a poner orden. El Kievan Rus prosperó en Novgorod. El clan tomó prestadas la religión y la tecnología de sus vecinos, los bizantinos, para construir nuevas ciudades y poblados a medida que iba creciendo la población. Uno de aquellos poblados, ubicado en el fértil centro de la Rusia occidental, se llamaba Moscú. El año oficial de fundación de Moscú es 1147. Comenzó siendo una fortaleza hecha con troncos de madera a orillas del río Móskova. Una vez alcanzado un cierto desarrollo en sus ciudades, el Kievan Rus llegó a ser conocido como los rusos. Las ciudades rusas no contaban con un único gobernante ni con defensas, por lo que se convirtieron en el principal blanco de las invasiones de los conquistadores más agresivos de su era, los tártaros. Año 1238. Los tártaros atacan desde el otro lado del río Volga con 120.000 hombres a caballo. Los primeros rusos no estaban a la altura de aquel experimentado ejército. Durante casi 24 meses, los tártaros se dedicaron a devastar a Rusia. Pero para los gobernantes de Moscú, la invasión fue una oportunidad de comprar el favor de los invasores y reconstruir el fuerte, haciéndolo mejor que antes. El ascenso de Moscú comenzó en el siglo XIV. La gran princesa de Moscú aplicó políticas muy inteligentes, astutas y despiadadas, y así logró ganar el favor de los líderes tártaros, quienes le otorgaron el derecho de recolectar impuestos de los otros principados rusos. Bajo la protección de los tártaros, Moscú comenzó a desangrar a sus hermanos rusos y a apropiarse de territorios vecinos. Así formó un estado moscovita consolidado. Pero sus líderes seguían obligados a pagar a sus odiados amos tártaros. Todo esto cambiaría en 1462 con Iván III. Iván llegó al poder decidido a acabar con la dominación tártara sobre Rusia. Por ello, se adjudicó el título de Gran Príncipe de toda Rusia y comenzó a trazar un plan para deponer a los tártaros.
Creo que Iván tenía todas las características necesarias para llegar a ser un zar exitoso y ganarse el título de grande. Era ambicioso, oportunista, despiadado, inteligente. El nuevo zar comenzó con buen pie. Por medio del matrimonio se alió con el imperio del que Rusia había tomado su religión y su arquitectura, Bizancio. Una vez establecida esta alianza, Iván adoptó el símbolo bizantino del águila de 2 cabezas y declaró que Rusia sería la tercera Roma. Entonces, en 1472, comienza a sentar las bases de su legado en el campo de la ingeniería, ordenando la construcción de una nueva catedral. Señal inequívoca de que ahora Rusia es una potencia a la cual hay que enfrentarse. Los obreros comenzaron a trabajar en el enorme proyecto en 1472, pero la madre naturaleza tenía otra cosa en mente. En 1474, un pequeño terremoto hizo temblar a Moscú. Lo que debía ser una imponente iglesia que llevaba 2 años de construcción, se desplomó y quedó reducido a un montón de escombros. La obra se había erguido sobre bases insuficientes y usando piedras muy pesadas. Un accidente así tenía que ocurrir tarde o temprano. Pero Iván convirtió aquel desastre en una nueva oportunidad. Entonces, Iván III hizo lo que haría cualquier gobernante listo: buscar a los mejores para el trabajo. Y los mejores de ese entonces, el siglo XV, estaban en Italia. Iván encuentra a Aristotele Fioravanti, quien era conocido en toda Italia por su talento como maestro arquitecto. Pero antes de poder reconstruir la Catedral de Moscú, Fioravanti tenía que demoler completamente lo que quedaba de ella. La primera de las numerosas innovaciones de Fioravanti fue usar la tecnología de guerra, más específicamente un ariete, para levantar las ruinas de la iglesia. Esto dejó atónitos a los moscovitas. Él había hecho en 3 semanas lo que ellos habían tardado meses en erigir, sin éxito. Luego, Fioravanti comenzó a construir la catedral. Hoy en día la conocemos como la Catedral de la Dormición. Fioravanti comenzó tomando como modelo las antiguas iglesias rusas de piedra caliza, pero se valió de la tecnología de construcción occidental. El resultado obtenido revolucionó la arquitectura rusa. Comenzamos con las bases. En lugar de la trinchera rellena de escombros típica de las primeras construcciones rusas medievales, Fioravanti vació la trinchera y la llenó con troncos de roble. Era un modo mucho más estable de soportar el edificio y de evitar que éste se agrietara o deformara más adelante, lo cual produciría a su vez un desplome. La innovación de Fioravanti siguió expandiéndose. En lugar de apilar pedazos de piedra caliza aprisionados de manera primitiva, colocó bloques del mismo material en forma intercalada para hacerlos más estables. Una vez terminadas las paredes, se dedicó a la delicada y peligrosa operación de construir los pesados techos abovedados. Para el momento de hacer las bóvedas, es decir, el techo, ya había mucho peso sobre las paredes. Por eso él introdujo un tercer elemento que fueron las vigas de hierro horizontales. Estas se insertaron entre los ladrillos de lado a lado a nivel de la bóveda para que sirvieran de soporte adicional. Lo que hacían era unificar más aún la estructura. Por último, en lugar de construir las cúpulas y tambores en pesada piedra, introdujo el uso de un ladrillo más liviano y resistente. Al hacerlo, enseñó a los constructores rusos a quemar y colocar este nuevo material. De manera que las bases de roble, la posición de los ladrillos, las vigas de hierro y la estructura del techo constituyeron una serie de técnicas que eran nuevas aquí, aunque en Italia ya se dominaban muy bien. Y Fioravanti las usó, poniéndolas en el contexto de los símbolos rusos. La catedral terminada medía más de 45 metros de altura. Era un edificio impresionante e imponente. Una vez erigido su símbolo de poder, Iván estaba listo para desafiar a los tártaros. La respuesta de estos no se hizo esperar. Levantaron a un enorme ejército y atacaron a Moscú. Iván levantó el suyo y los dos bandos se enfrentaron a orillas del río Ugra, a 480 kilómetros de Moscú. Después de meses de estancamiento entre los dos ejércitos, los rusos vencieron finalmente a los tártaros. Iván había logrado derrotar a los opresores que habían subyugado a los rusos durante casi 3 siglos.
El legado de Iván III estaba sólidamente expresado en monumentos de bloque y piedra. Así pasó a ser Iván el Grande. Para el momento de su muerte en 1505, Iván había creado una Rusia independiente, pero aún no había creado un imperio. Ese honor le correspondería a otro Iván, un hombre cuya autoridad absoluta y crueldad inhumana le ganarían el título de Iván el Terrible. Para el final del reinado de Iván el Grande, en 1505, este había liberado al pueblo ruso de la subyugación a los tártaros y triplicado el territorio adjudicado a Moscú. En otras palabras, su territorio se extendió de 40.000 kilómetros cuadrados a 116.000 kilómetros cuadrados, de allí el título de Iván el Grande. Pero los tártaros seguían siendo un obstáculo. Aunque se habían retirado de Moscú, su capital, Kazán, impedía la expansión de Rusia hacia el este. Hizo falta la oscura determinación del nieto de Iván III para librar a Rusia de los tártaros de manera definitiva y transformarla en un verdadero imperio. Tal nieto llegó a ser conocido como Iván el Terrible. Creo que el periodo de mayor expansión se vivió bajo el reinado de Iván el Terrible, cuando el dominio moscovita comprendió el Volga, las regiones europeas y finalmente toda Siberia. Este gran emperador comenzaría siendo un joven profundamente traumatizado. Habiendo su padre muerto cuando apenas era un niño, Iván quedó en el mundo para ser testigo de una brutal lucha por el poder en la que se usaba la tortura, la ejecución y el asesinato. Estas atrocidades abrirían heridas psicológicas de por vida en Iván. Creo que la infancia traumática de Iván el Terrible fue la que produjo su forma de ser. Se sabe que incluso de niño torturaba a los animales y era sádico y cruel. Para cuando llegó al poder en 1547, estaba convencido de que Dios en persona lo había ungido para que gobernara a Rusia. Fue el primer gobernante ruso que se hizo coronar formalmente como zar. Y la palabra zar no es más que un derivado ruso de César. Es un título imperial. Como zar, Iván encontró una manera perfecta de descargar su fiero y despiadado intelecto, lanzando la primera ofensiva moderna de la historia rusa, la toma de Kazán. Primero, Iván creó un nuevo ejército de casi 150.000 hombres, incluyendo unidades de artillería e ingeniería entrenadas con las más modernas tácticas de invasión de Europa. Sus ingenieros adaptaron dichas tácticas extranjeras a las necesidades de sus propias batallas. Una de sus innovaciones fue el diseño de una estructura portátil para defender las tropas rusas sobre las expuestas planicies de Eurasia. Se llamó el Gulai Gorod. Era una fortaleza portátil. El Gulai Gorod consistía en una serie de pantallas de madera. Estos escudos se podían armar formando diversos patrones para defender a los tiradores de infantería, llamados streltsy, tirador en ruso. La infantería rusa se colocaba detrás de estas fortalezas móviles y desde ellas usaba armas de fuego y cañones contra la caballería enemiga. Otra manera de usarlas era contra una ciudad tomada, como ocurrió en Kazán, por ejemplo. 23 de agosto de 1552. Una vez reunido y equipado su ejército, Iván comienza a abrirse camino hacia Kazán. Lo hicieron con mucho ingenio. A medida que avanzaban, acercándose cada vez más a Kazán, los rusos iban erigiendo sus fortalezas de madera prefabricadas. Es decir, iban estrechando el círculo alrededor de la ciudad. Una vez atrincherados en las afueras de la ciudad, los soldados de Iván desataban un ataque sin tregua, acercando Gulai Gorods de más de 9 metros de alto, desde donde disparaban una descarga de artillería sobre los muros del enemigo. Usando estas torres móviles, mataron a muchos defensores de la ciudad que estaban en las calles. Pero la fortaleza no cedía. Así que los generales de Iván mandaron a traer a un equipo de ingenieros para tratar de penetrar en el castillo. Estos trazaron el atrevido plan de abrir un túnel hasta los muros de la fortaleza, colocar minas debajo de estos y volarlos en pedazos. El 30 de septiembre encendieron la mecha que decidiría el sangriento destino de Kazán. La fuerza de la explosión detuvo la batalla en el acto.
Esa fue la señal que esperaba el resto del ejército. Entonces todos los regimientos del ejército zarista atacaron simultáneamente la fortaleza de Kazan. Luego de 8 días de una sangrienta batalla, Kazan cayó. Iván era el conquistador y Rusia se había convertido en un imperio. Fue una hazaña monumental. La toma de Kazan significó que Rusia incorporaba las antiguas tierras tártaras a las que había tenido que pagar tributos. Kazan abrió a Rusia la posibilidad de expandirse hasta formar un verdadero imperio. Se abrió el camino al sur, hacia los mares Negro y Caspio, y abrió el camino a Siberia. En 1555, a fin de conmemorar su victoria, Iván ordenó la construcción de un edificio que se convertiría en el símbolo más destacado del Imperio ruso. Hoy se le conoce como la Catedral de San Basilio. La Catedral de la Intersección, que se conoce hoy en día como San Basilio, se fundamenta en la tecnología de las torres de ladrillo que los italianos llevaron a Rusia y que los rusos luego adaptaron para crear iglesias con torres votivas. Esta catedral, construida casi enteramente de ladrillo, es en realidad un conjunto de 8 capillas. Fue diseñada con un patrón geométrico en el que cada una de las capillas que rodea la torre central simboliza uno de los 8 días de la toma de Kazan. Entre 1580 y 1590 se añadió el rasgo más distintivo a la obra. La cúpula de cebolla toma su forma y su imagen del ensanchamiento que ocurre en su base. La cúpula reposa sobre un cilindro llamado tambor, y desde la parte superior de este la cúpula se abre en un ángulo muy pronunciado para luego subir y culminar en un pico. Esa es la cúpula de cebolla. Las cúpulas de cebolla de la Catedral de San Basilio son completamente únicas. Cada una de ellas se construyó con láminas de metal texturizadas y pintadas a mano individualmente y luego colocadas sobre un marco de hierro. Si quitáramos las láminas de metal, veríamos algo parecido a una jaula para pájaros aplastada a propósito para obtener el ensanchamiento abajo. El resultado fue una impresionante hazaña arquitectónica nunca antes vista en Rusia. Para 1553, el dominio de Iván era el más extenso de Europa. El zar se encontraba en la cima de su poderío. Pero su creciente paranoia y su mano dura para con la nación estaban estrangulando lentamente al imperio. Lanzó una serie de costosas guerras sin sentido y atacó sádicamente a todo el que osara oponérsele. Las llamas de la locura de Iván estaban consumiendo a su propio pueblo. Nadie estaba a salvo, ni siquiera su propia familia. Otra razón por la que se llama terrible a Iván IV es que al final de su reinado, el zar mató a su propio hijo, quien trataba de proteger a su esposa embarazada de la furia de Iván. Iván había golpeado tan severamente a la mujer que ésta perdió a su bebé. Cuando su hijo fue a confrontarlo, Iván lo atacó a él también. En medio de un ataque de rabia ciega, lo golpeó y lo mató al instante. Con un solo movimiento, Iván había destruido su propia línea de sucesión. Para el momento de su muerte, en 1584, el imperio estaba inmerso en el caos. Poco después de la muerte de Iván vino la década conocida como tiempos de problemas. Hubo una guerra civil y otra de intervención extranjera. En el curso de estos años, Moscovia, es decir, Rusia, estuvo muy cerca de perder su independencia. Apenas un siglo después de haber logrado su independencia, Rusia se encontraba al borde del desastre. Pero pronto aparecería sobre la escena mundial un gigante ruso que asombraría a todos, construyendo una brillante ciudad en medio de la nada. Año 1696. Un nuevo zar llega al poder con el revolucionario plan de continuar la expansión iniciada por Iván el Terrible y de transformar su subdesarrollada nación en un imperio moderno. Su nombre, Pedro el Grande. Pedro el Grande fue una persona muy singular. Era un gigante, tanto físicamente, pues medía 1,98 m, como en términos de su personalidad. No hacía caso de convenciones ni tradiciones y tenía una curiosidad permanente por lo nuevo.
La enorme estatura de Pedro parecía reflejar el tamaño de su ego. Siempre había mucha actividad a su alrededor. Y él mismo asumía las tareas de 12 hombres. Fue realmente una persona extraordinaria, un gigante. Pedro había pasado sus años mozos en Moscú, donde se iba de juerga con artesanos y militares del barrio extranjero de la ciudad. Allí aprendió sobre las tácticas y tecnologías de estos. Pedro se sentía fascinado por la tecnología europea. Además, estaba consciente del subdesarrollo y debilidad de Rusia en comparación con Europa y quería remediar esa situación. Una de las primeras cosas que hizo fue viajar a Europa de incógnito. Allí estudió el oficio de construcción de barcos con los holandeses, maestros en ese campo. También aprendió el arte de la navegación de la Armada inglesa y notó que los imperios europeos obtenían grandes riquezas de sus colonias en ultramar. Entonces pensó que ellos podrían querer aprovechar los recursos naturales de Rusia. Pero lo que Pedro quería realmente era entrar en acción y sabía que para participar debería sacar a su país del oscurantismo medieval, así fuera la fuerza. Solo así podría alcanzar la luz blanca y resplandeciente del nuevo comercialismo occidental. A su regreso a Rusia, Pedro decidió transformar su país en una fuerza naval que, además de comercializar con los imperios de Europa, fuera capaz de competir con estos como fuerza militar. Pedro se concentró en un territorio ubicado 640 kilómetros al norte de Moscú, cerca del mar Báltico y sobre el río Neva. Con una vanidad propia de un dios, comenzó a proyectar una nueva ciudad naval que pondría a Rusia en el mapa europeo. Luego llamaría a su visión San Petersburgo. Una ciudad en ese punto tendría acceso marítimo directo a Europa. El único problema era que ese territorio sobre el Neva pertenecía a Suecia. Sin embargo, en 1700, Pedro lanzó un ataque con todo y tomó el territorio a la fuerza. Para 1703, la piedra angular de la ciudad estaba colocada. La nueva capital que Pedro tenía en mente sería una fortaleza, sería el centro del ejército y de la armada, sería una ventana a Europa a través de la cual llegarían ideas modernas, occidentales, que luego se propagarían por todo el imperio ruso. San Petersburgo nació del derramamiento de sangre y la guerra. Al cabo de un tiempo, la ambición del zar resultaría ser un arma de doble filo para el pueblo ruso. Pedro eligió este lugar para su futura ciudad porque le daba acceso al mar Báltico. Pero esta ventaja resultó tener un elevado precio. El delta del río y sus pantanos circundantes quedaban congelados durante 5 meses del año. Luego, como era de esperar, causaban inundaciones al derretirse el hielo en los meses más cálidos. La construcción de la ciudad resultó ser un reto monumental. Así que Pedro recurrió al recurso natural que compensaba todas las fallas de Rusia: la fuerza de trabajo. Los rusos construyeron San Petersburgo literalmente con las manos. La localidad estaba rodeada de pantanos, así que era casi imposible conseguir materiales de construcción. A fin de elevar las bases del futuro fuerte sobre el nivel del agua, los trabajadores debieron sacar la tierra del fondo con sus manos, para luego transportarla por kilogramos en sus chaquetas y camisas. De resto, hubo que importarlo todo. Tuvieron que traer incluso la madera en grandes cantidades por el río, desde otros lugares río arriba, para estabilizar las bases de la ciudad. Ahí no hay lecho de roca, así que todas las estructuras grandes tenían que erigirse sobre pilotes. Para hacer esto, los ingenieros diseñaron un sistema de poleas para introducir miles de pilotes en el terreno blando. Se levantaba la cabeza, se dejaba caer sobre el pilote y lo enterraba. Fue un procedimiento que se repitió decenas de miles de veces en San Petersburgo. En 5 meses, miles y miles de trabajadores habían erigido los muros hexagonales y los bastiones de madera de la fortaleza que está detrás de mí. De noche regresaban a sus helados campamentos cansados y hambrientos, y así como habían llegado miles a trabajar, miles morían por causa de enfermedades, inundaciones y cansancio extremo. Para 1708, un estimado de 25.000 trabajadores había muerto en la construcción de esta joven ciudad. De allí el apodo, la ciudad de los huesos. No hay estadísticas históricas que nos digan exactamente cuántas personas murieron antes de que se terminara de construir la ciudad. Sin embargo, un historiador del siglo XIX afirma que hasta entonces ninguna batalla en los anales de la historia militar había costado tantas vidas como las que costó la construcción de San Petersburgo.
Para Pedro, el costo en vidas humanas era solo un medio útil para conseguir su fin. En 1706, Pedro hizo zarpar su primer buque de guerra desde el astillero del Almirantazgo de San Petersburgo. Este fue el primer complejo industrial de la ciudad. En él se encontraban constructores de navíos, fabricantes de cuerdas y velas, forjas y fundición de cañones. Ahora Rusia tenía una armada, y su zar estaba cambiando él solo la faz del imperio. En 1712, con su usual y briosa eficiencia, Pedro realizó el cambio más grande de todos. Con un simple y sorprendente decreto, declaró a San Petersburgo como la capital de Rusia. En un solo instante terminó la supremacía de casi 300 años de Moscú en Rusia. Los ciudadanos de Moscú estaban atónitos. Muchos rusos reaccionaron ante Pedro como si fuera un extraterrestre. No lo comprendían. Él impuso sus extrañas ideas a su país, usando toda la fuerza de un monarca autocrático y absoluto. Era una forma de gobierno que había heredado de sus predecesores y sabía muy bien cómo usarla para hacer cumplir su voluntad. Su idea de revolucionar a Rusia fue lo que lo impulsó a lo largo de su vida. Y nada ni nadie escapó de sentir los efectos de este proceso revolucionario. Pedro no había escatimado gastos a la hora de crear su ciudad de la nada. Pero para 1714, San Petersburgo aún distaba mucho de ser la poderosa capital europea que él había imaginado, y sus largos años de vida depravada ya estaban por pasarle factura. Sin su obstinada determinación, su fantástica empresa correría el riesgo de desmoronarse y dejar a Rusia al borde del caos una vez más. Durante décadas, Pedro el Grande había mantenido una concentración monástica en su doble tarea de convertir a Rusia en un gran imperio y a San Petersburgo en su brillante capital. Pero el zar seguía organizando legendarias competencias de bebida con sus amigos. Sin embargo, su fuerte y mantenido mal hábito no parecía afectar su tenacidad. Había derrotado a Suecia en la Gran Guerra del Norte, había extendido las fronteras de Rusia desde el mar Báltico hasta el Océano Pacífico, había construido una nueva capital europea, una armada, escuelas de ingeniería y ciencia, y había aumentado el comercio exterior en un 700%. En lo militar y político, Rusia era realmente un imperio. Pero le faltaba ese elemento esencial que debía tener todo gran imperio: el prestigio. En 1714, Pedro comenzó a diseñar el plano de un gran palacio que se situaría sobre un risco de 15 metros de alto con vista al mar, a 40 kilómetros de San Petersburgo. Lo llamaría Peterhof. El palacio estaría rodeado de más de 240 hectáreas de jardines y coronado por una dorada red de fuentes que bajarían por el acantilado. El trabajo en esta obra monumental comenzó en 1716. Se envió un gran número de soldados del ejército al lugar para que abrieran las trincheras que llevarían el agua a las fuentes a través de un sistema de tuberías. En 1719, los primeros ingenieros hidráulicos del país comenzaron a trabajar en el intrincado sistema. El palacio se construyó en la parte alta, desde donde se suple agua a las fuentes. Es la caída, la fuerza de gravedad a la que da vida a las fuentes. Aprovechando la inclinación del terreno y el agua de los manantiales vecinos, los obreros construyeron un sistema de suministro por gravedad que medía 23 kilómetros de largo. El agua se almacenaba arriba, en tanques. Al ser liberada, comenzaba a fluir por tuberías de madera y descendía por una cascada de 15 metros de alto hasta el centro de la red de fuentes. El agua en su descenso acumulaba fuerza suficiente para salir en chorros que alcanzaban los 20 metros de altura. El resultado era asombroso. Las fuentes eran tan espectaculares que la gente las llamó el Versalles ruso. Pero a Pedro no le quedó mucho tiempo para disfrutar de su gran obra. En 1725, luego de nadar dificultosamente en un agua helada para salvar a un marinero que se ahogaba, Pedro enfermó y murió. Para el final de su reinado, Pedro había convertido a la atrasada y aislada Rusia en un imperio de primera. Pero aún quedaba mucho trabajo por hacer. La ambiciosa y tenaz esposa alemana del nieto de Pedro fue quien llevó a término la transformación de San Petersburgo de fuerte naval a la brillante capital que conocemos hoy en día.
Su nombre, Catalina la Grande. Catalina llegó al poder en 1762, derrocando a su marido, quien llevaba apenas 6 meses como emperador. A ella le resultó muy fácil tomar el lugar de su esposo. Una vez asegurado su poder, Catalina reinició la tarea que Pedro el Grande había dejado pendiente, transformando a Rusia en una potencia mundial. Como extranjera y como europea, ella llevó a término el proceso de europeización que Pedro el Grande había iniciado a comienzos de siglo. De hecho, Catalina se consideraba a sí misma como heredera directa de Pedro. En el siglo XVIII, para ser un monarca exitoso, había que expandir el propio territorio, y Catalina supo hacerlo brillantemente. Catalina anexó casi 520.000 kilómetros cuadrados de territorio, con lo cual enriqueció en mucho las arcas rusas y expandió el imperio al máximo hasta la fecha. Lo segundo que había que hacer era introducir un amplio programa de reformas, y ella lo hizo. En el interior, Catalina usó su nueva riqueza para modernizar su ciudad. Fue una de las primeras gobernantes rusas que atendió las escuálidas condiciones de vida de los pobres, al crear planes de salud, sanidad, servicios y educación. Durante su reinado, Catalina estableció ciertas normas arquitectónicas a seguir en la construcción de nuevas ciudades, y de hecho construyó 216 ciudades nuevas, aportando el plano de cómo debían ser el cuadriculado y las plazas centrales, y estableciendo cómo debían ser las fachadas y qué materiales debían emplearse para la construcción. Pero el proyecto de construcción más prestigioso de Catalina fue la renovación de su residencia real, el monumento imperial más extravagante a la autocomplacencia, el Palacio de Invierno. El Palacio de Invierno tenía 3 pisos y medía 200 metros de largo. El exterior estaba decorado con más de 200 columnas y más de 150 estatuas talladas. Adentro había más de 500 habitaciones, casi 4 veces las que hay en la Casa Blanca. Durante su reinado, Catalina dio un impulso sin precedentes a la construcción dentro de su imperio. Su poder sin rival transformó a San Petersburgo en una muestra ostentosa y desvergonzada de la cultura, la riqueza y el poder del imperio ruso. Ella escribió a uno de sus corresponsales: "No puedo dejar de construir edificios. Construir es como una enfermedad comparable al alcoholismo". Sin embargo, la construcción ilimitada no era el único vicio de la zarina. Tras las puertas cerradas del Palacio de Invierno, se sabía que Catalina otorgaba otros favores al encargarse bien del cuidado de sus numerosos amantes, frecuentemente mucho menores que ella. Era una mujer que trabajaba duro y por las noches deseaba tener compañía masculina. Por eso tenía una serie de amantes a los que trataba con mucha generosidad, dándoles tierras, esclavos y demás. Pero la lujosa corte de Catalina y su poder absoluto de entregar seres humanos como regalos evidenciaba la enorme brecha existente entre la élite gobernante y el trabajador ruso común. Aunque simpatizaba con sus súbditos, las reformas que hizo desde el trono de su poder supremo tuvieron un alcance limitado. Para el final de su reinado, en 1796, Rusia era una superpotencia, pero la fuerza del país le había ganado tanto nuevas glorias como nuevos enemigos. Para 1812, el general más ambicioso de Europa realizaba una marcha de conquistas por todo el continente, equiparable solo a las del Imperio Romano, y Rusia estaba a punto de convertirse en su próxima víctima. Al momento de su muerte en 1796, Catalina había anexado casi 520.000 kilómetros cuadrados de territorio al Imperio ruso. Ahora se consideraba rusos a más de 40 millones de personas. Cuando su nieto Alejandro I subió al trono en 1801, Rusia era un jugador importante en las relaciones internacionales. Esto convertía a Rusia en un trofeo deseable para el general más peligroso de Europa, Napoleón Bonaparte. En 1812, el zar Alejandro enfrentaría un reto que los rusos no habían vivido desde el tiempo de la invasión mongol, 6 siglos antes. Napoleón representaba un reto considerable para Rusia. Para
1812 ya tenía casi toda Europa bajo su dominio. Napoleón llegó a Rusia con un ejército de más de 500.000 hombres, un número sin precedentes. Los rusos sabían que no podrían detenerlo en el campo de batalla, así que adoptaron una táctica de retirada estratégica que consistió en quemar los campos a fin de matar de hambre a los soldados de Napoleón que avanzaban hacia Moscú. Una vez llegado a la capital, Napoleón se dio cuenta de que había subestimado la voluntad de hierro del zar ruso. Napoleón debió pensar que, una vez tomada la vieja capital, Alejandro se mostraría dispuesto a negociar con él. Pero no fue así. Alejandro se limitó a ignorar a Napoleón hasta que un crudo invierno obligó a este último a darse cuenta de que no ganaría nada quedándose en Moscú. Así que inició su retirada. Al verse forzado a retroceder sobre el destruido y congelado paisaje del que había salido, solo sobrevivió el 10% del ejército napoleónico original. La madre Rusia había vencido al general invencible. En 1883, el sucesor de Alejandro ordenó la construcción de un gran monumento para el centro de la plaza del palacio en San Petersburgo. Este sería el símbolo del desafío ruso y se llamaría la Columna de Alejandro. La columna de Alejandro reposa sobre un obelisco de granito de acabado rojo. Es un monolito, es decir, es una sola pieza. Una vez más, un zar ruso obligaba a sus súbditos a mover montañas, literalmente, a fin de construir un monumento en nombre del imperio. Un ejército de rusos talló metódicamente el obelisco de una sola pieza de la falda de una montaña y lo envió a San Petersburgo. El proceso tardó 3 años y requirió de miles de obreros. Una vez llegado a San Petersburgo, los ingenieros debieron enfrentar la tarea de levantar el monolito de granito que pesaba 700 toneladas y medía más de 25 metros de largo. Se ató la columna con una especie de cabestro gigante. Luego se colocaron cabestrantes alrededor y estos los manejaban docenas de hombres. Al oír la señal, todos se movieron al unísono por un sistema de poleas que fue desplazando la columna hacia una posición vertical, hasta que estuvo sobre la base que habían preparado especialmente para ella. Hoy en día la columna sigue en pie, sin más soportes, sobre su pedestal. El monumento completo mide 47 metros de alto. Se ha demostrado que la ingeniería de este monumento es absolutamente perfecta. La caída de Napoleón significó el fin de toda amenaza a la posición de Rusia como el imperio más vasto del mundo. Para comienzos del siglo XIX, Rusia se extendía por casi 9.700 kilómetros desde el mar Báltico en el oeste hasta el Océano Pacífico en el este y llegaba incluso a Alaska. Representaba 1/6 de la masa continental del planeta, abarcaba 15 usos horarios y bajo el reinado de un nuevo zar seguiría expandiéndose. Nicolás II fue el primer zar que viajó a Asia, y dadas sus tempranas experiencias en este continente, llevó a su reino la firme convicción de que el futuro de Rusia estaba en el Pacífico. Pero ahora que su territorio se perdía de vista en el horizonte, el imperio corría el peligro de derrumbarse debido a su enorme tamaño. Los ingenieros rusos encontrarían para ello una solución de alcance tan largo como el imperio mismo: el ferrocarril transiberiano. Quienes promovieron la construcción de lo que entonces sería la ferrovía más larga del mundo en 1890, tenían en mente objetivos tanto económicos como políticos. Por un lado, pretendían abrir el lejano oriente a la exportación rusa y por otro buscaban establecer el poder de Rusia en esos territorios. El 31 de mayo de 1891 se colocó la primera pieza de una ferrovía que recorrería 9.283 kilómetros. Es decir, el equivalente a cruzar Estados Unidos de lado a lado 2 veces. Fue un proyecto de ingeniería nunca antes llevado a cabo a tan gran escala. Francamente, el tema de cómo se construyó la ferrovía nos hace quedar pasmados de asombro. El diseño de la ferrovía requería que se construyera por tramos. Se necesitarían miles de obreros, ingenieros, soldados e incluso convictos para llevar a cabo el trabajo.
En los tramos que atravesaban vastas extensiones de bosque en el sur de Siberia, lo más común era que una primera oleada de obreros despejara el terreno talando los árboles. Luego, había que trabajar mucho en la construcción de las defensas de tierra para levantar los rieles. Una vez despejado el terreno y establecidas las defensas, se llevaban y colocaban los rieles. El transporte de suministros a estos remotos lugares representó un reto importante. Después de todo, la ferrovía no existía aún. Había que colocar los rieles uno a uno para que los obreros pudieran usar la ferrovía emergente para transportar acero desde el oeste y así poder seguir construyendo segmento por segmento. Y este proceso se repitió semana tras semana, mes tras mes, durante todos los años del último período imperial. El trabajo sin descanso acabó con las espaldas de los trabajadores rusos. Era un trabajo muy duro, realmente muy duro. Hay que imaginar un terreno salvaje y aislado que se transformó con la aparición de campamentos donde los obreros acampaban en carpas o, en algunos casos, en especies de cuevas. Trabajaban durante meses en los tramos de la ferrovía, con suministros relativamente escasos. En el invierno debían soportar temperaturas extremadamente bajas y en verano el terrible calor del clima continental ruso. Para 1904, la ferrovía central estaba terminada. Rusia tenía una vía de acceso al este y era libre de perseguir su siguiente objetivo, la conquista de Asia. El problema era que esto ponía a Rusia en conflicto directo con Japón, que tenía unos objetivos políticos y económicos muy similares. Este choque de objetivos desencadenó una guerra entre Rusia y Japón. En 1905, Rusia entró en conflicto bélico y sufrió una humillante derrota a manos de los japoneses. En Rusia, tal derrota hizo crecer aún más las llamas del resentimiento en contra del zar. Luego, en 1914, el zar llevó a su país a otra guerra que traería el hambre, la miseria y la muerte a la población. La Primera Guerra Mundial. Los rusos habían invertido siglos en construir el imperio más vasto del mundo con su sangre. Ahora el zar ruso estaba llevando a su pueblo al límite. El 15 de marzo de 1917, el pueblo se rebeló. El zar Nicolás II fue expulsado del trono. El reinado de los zares, que había durado casi 500 años, había llegado a su final. El factor clave en la desintegración del Imperio ruso en 1917-1918 fue la caída del régimen zarista. Pues era el emperador quien proveía el pegamento que mantenía unificado al imperio. Los zares habían usado su poder para construir catedrales imponentes, ciudades enteras en medio de pantanos, ferrovías que cruzaban un continente entero y lujosos palacios de una opulencia sin igual. Podría interpretarse la historia del Imperio ruso como un gran logro. Sin embargo, ese logro tuvo un costo importante, pues en muchos sentidos el imperio se construyó sobre las espaldas de las personas comunes. A finales de 1917, los logros del imperio serían reinterpretados por un nuevo régimen. Un régimen decidido a nivelar el campo de juego para los pobres de Rusia. A medida que crecía, el poderoso imperio iba consumiendo cada vez más de sus recursos humanos para construir un lujoso parque para los ricos y un infierno industrial para el resto. Para comienzos del siglo XX, los pobres iletrados y sobrecargados de trabajo estaban hartos, envueltos en la miseria a causa de la guerra mundial e incitados por radicales. Esos pobres se alzarían para demoler la Rusia por la que tanto habían sufrido, en una fiera revolución que reemplazaría un colosal imperio por otro. Soy Peter Weller.